el que no me conozca, yo soy Carlos y esto es De Banquillo a Jugador Profesional de Voleibol. Buenos días, gente. Semana 12, este es el físico que tenemos en la semana 12. Estamos mejor, estamos más serios con la dieta, eso es cierto. Así que vamos a definir mucho más. El objetivo es llegar a los 80 kilos. Estamos en los 85 como siempre, vamos a pesarnos. Bueno, he dicho los 85 como siempre, ¿no? Pues ahora, en los 85.00. Venga, así que gente, nos vamos a entrenar. Hoy toca pechito, así que vamos a darle fuerte al pecho. Que tengo un bombeo ya. Y nos vemos en el gimnasio. Ya estamos en el gimnasio. Vamos a hacer el contraste francés, que ahora es nuestro nuevo sistema de entrenamiento. Para el que no lo sepa, lo expliqué la semana pasada. El contraste francés, básicamente, consiste en primero hacer una fase de fuerza y luego seguido una fase de pliometría. Y así con 4 ejercicios. En este caso tenemos primero el pre de banca, un ejercicio de fuerza con exactamente 85 kilos que vamos a tirar a 3 repeticiones. Nos preparamos con las muñequeras de Procis, un poco de spam. Tiramos repeticiones, 1, fácil, 2, fácil, pues solo 2, no eran 3. Y seguido, como he dicho, hacemos una parte de pliometría. En este caso haremos flexiones con palmadas, que hacemos 5 repeticiones. Y consiste en hacerlo lo más explosivo que podamos. Nos pesa el cuerpo, pero bueno, ahí están. Antes no me salían repeticiones con press de banca de 85 kilos, ahora sí, así que está muy bien. El siguiente ejercicio, otro ejercicio de fuerza, que en este caso es lanzamiento de balón. Con 15 kilos hacemos 5 repeticiones, destrozándome el pecho. Y por último, 5 flexiones normales a máxima velocidad. 1, 2, 3, 4, no da la velocidad para nada más. Y esto es todo el día de pecho. Al día siguiente. Hoy he dormido espectacular. Toca día de fuerza. El cuerpo lo sabe. Nos gusta la fuerza. Así que vamos a animarnos, gente. Vamos a animarnos. Que la fiesta acaba de empezar. Bueno, un ratito más, vamos a dormir. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. 'Cause you're hot and you're cold. Yes, then you're low. You're in and you're Encima tu cuerpo, amarrado a tu cama. but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God I get it all. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gon' get it, yeah.
Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never off it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Profit, spitting hot shit. Off topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Back, matter of fact, making racks where it's at. Had my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a back, don't react, no react. Think I'm black off his back, while I rap, not to step. Throw a jab, give a crap. We're advanced, I'm the man. Got a plan better than most brands. Goddamn, I'ma rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Yes and not, that I'm right, yeah. Like a student though, working on a movement, yeah. Yo no sé vosotros, pero yo me he levantado tarde y odio cocinar. Me da una pereza siempre, no tiene ningún sentido. Así que hoy no se desayunan huevos, se desayuna sopita que he robado. ¿De quién es? Me da igual, me la voy a tomar yo. Hoy toca contraste francés con peso muerto. Y nada, si toca, toca. Último día de la semana ya por fin. Aunque llevo total al gimnasio, que hay que levantarme a las 8 de la mañana. ¿8? ¿8 o 12? Bueno, 4 horillas. Me he quedado durmiendo mal. Estaba reventado. Así que ahora vamos al gimnasio. Y si toca, toca. Pero bueno, ninguna gana. Sopita encima. Ni me la he calentado. Esto está helado. Pero bueno, me da pereza también calentarlo. Así que nos vemos ahora en el gimnasio. Hoy día desmotivado, con 0 ganas, pero igualmente se va. Nos guiamos por la disciplina, pura disciplina. Ahora no tengo ninguna gana. Así que nos vamos en el gimnasio. Y yo me tomo mi sopita fría. Así soy. Estamos de nuevo en el gimnasio, viernes 28, toca otra vez contraste francés. Tenemos otro contraste francés de patas en esta semana, uno fue de sentadilla y hoy toca peso muerto con barra hexagonal. Tiramos con 160 kilos, una repetición, 2 repeticiones y 3 repeticiones. Las hacemos fáciles, explosivas, con 160 kilos. ¿Eran 3? No, mentira, eran 4 repeticiones porque vamos sobrados. Y ya sabéis, con el contraste francés, como he explicado varias veces, después del de fuerza toca el de pliometría. Eso sí, estábamos todo el rato mirando arriba porque nos íbamos a dar con la barra, y si dejo el cajón en otro lado, me lo quitan. En este gimnasio te quitan todo enseguida, es espectacular. Así que todo juntito y lo intentamos hacer ahí. Tenemos que hacer 3 repeticiones de un death jump. No se trata de buscar una reactividad muy alta, entonces nos dejamos caer hasta abajo y subimos explosivos. No hay reactividad, pero sí explosividad. Tenemos que tener en cuenta que el contraste francés es una combinación de fuerza y explosividad. Ese último está bastante bien. El siguiente ejercicio, otro ejercicio de fuerza. En este caso hacemos saltos con 50 kilos y ya que son parciales ponemos el cajón y vamos a 3 repeticiones. Estos saltos la verdad que me cuestan con 50 kilos, no son fáciles. Ya peso 85 como para sumarle a mi cuerpo 15 kilos más. 15 kilos no, 50 kilos más. Entonces saltamos muy poquito, menos mal que no se ve, que lo tapa el cajón, porque saltamos muy poquito. Ahí van las 3 repeticiones y el último ejercicio, que es más de explosividad.
Hacemos saltos con mancuernas de 20 kilos cada una, entonces en total 40 kilos. Este ejercicio consiste en dejar caer las pesas y subir explosivos sin ellas, buscando la máxima explosividad posible en el ejercicio. Bajamos una y arriba. Este salto bueno. Estábamos cansados, el día anterior ya lo habéis visto que tocó fuerza, así que estábamos cansados. Segundo ejercicio, 2. Llevamos 2 repeticiones y hay que buscar 5 repeticiones. Nos quedan 3 repeticiones. Esta es la tercera. Este salto no ha estado nada mal. Miramos a ver si alguien nos ha visto. No nos ha visto nadie, así que seguimos. Tendríamos que bajar de forma más rápida dejándolas caer, pero las mancuernas hacen mucho ruido en el gimnasio y nosotros somos silenciosos. Esta es la última repetición, bajamos y subimos fuerte hacia arriba. Bueno gente, semana 11 acabada. Una semana más con nuestro entrenador Agustín Morea, que lo dejo por aquí como siempre, con su código CarloUR16, que tenéis un mes más de entrenamiento en su programa con este código. Y gente, semana 11 acabada. La semana 12 ya nos medimos el salto vertical de nuevo en las canchas. Como ya dije, vamos a cambiar de pista de baloncesto porque la última está un poco alta. Estaba a 3.10, así que vamos a intentar una más reglamentaria. Así que gente, nos vemos en la semana 12 y sobre todo una cosa, ¡que viva el voleibol!